marxismo, el comunismo, en el peor de las manifestaciones que tuvo, que fue el estalinismo y sus secuelas, y en fin, todos estas propuestas de sociedad mejor que resultaron ser peor, en muchos casos. Pero no que el fascismo, por supuesto, pero sí peor de lo que suponía ser. Bueno, entonces la posmodernidad se puede entender como la incredulidad en los metarrelatos, y en esto entonces entra el problema de la crisis de la filosofía, la metafísica, crisis de la universidad. La sociedad parte menos de antropología newtoniana y más de una pragmática de las partículas lingüísticas. ¿Qué quiere decir esto de la antropología newtoniana? Que toma como centro la consideración del ser humano como algo así como un antropocentrismo, y estableciendo esta correlación con el sistema newtoniano, que es, de acuerdo con las críticas que le formuló Leibniz, la matematización de la naturaleza, ¿no? La expresión matemática de la naturaleza, y que a nosotros nos enseñaron de forma elemental en las escuelas con unas cuantas formulitas para explicar cómo se comportan los sistemas planetarios. Toma entonces fuerza la pragmática de las partículas lingüísticas. Hay una operatividad creciente en lo que se refiere al criterio tecnológico como fundamento de la verdad y de la explicación científica, y hay menos homología de los expertos, es decir, no nos ponemos de acuerdo tan fácilmente. Hay una parología de los inventores. Bueno, vamos por favor al siguiente esquemita. La condición posmoderna entonces hace referencia a una ruptura, una serie de aspectos conflictivos, complicados en el campo, por ejemplo, del saber, en las sociedades informatizadas. Estamos entrando en una etapa que esto obviamente ya lo conocemos, creo que todos los que estamos aquí. El problema de la legitimación de los proyectos de Estado, o los proyectos de gobierno, los proyectos políticos, en fin, toda esta serie de propuestas de tipo político-social son puestas en cuestión. El método, respecto al método también hay una serie de juegos de lenguaje. El lenguaje ha cobrado una forma, una presencia fundamental en la fundamentación de las explicaciones del corte científico, y la naturaleza del lazo social es una alternativa, se puede decir aquí, moderna. El punto 5 marca la naturaleza del lazo social en la perspectiva moderna. Ahorita vamos a ver algunos aspectos que caracterizan a la modernidad para poder entender cuál es la diferencia entonces entre modernidad y su ilusión, o sea, pasar de la ciencia posmoderna con investigación de inestabilidades, ¿no? En los fenómenos estocásticos y probabilísticos parece que empiezan a tomar más auge con respecto a otro tipo de métodos que en los siglos XIX y XX se habían acostumbrado, como el deductivo, inductivo y otros, ¿no? Bueno, el saber científico es sobre todo una clase de discurso. Cobran fuerza las fonologías, los bancos de datos, la investigación, la genética, el paradigma cibernético. La generación del conocimiento es el paso a la circulación de hombres al de sonidos e imágenes. Esto se puede interpretar también como un fenómeno de desmaterialización, en donde los fenómenos informacionales cobran mayor fuerza que los de corte material. El desuso de la formación del espíritu o la virtud, la formación del sujeto, del individuo, queda en segundo plano. El saber se convierte en una mercancía informacional y en una potencia productiva. El Estado se convierte en un factor de opacidad y de ruido, es propiamente un lastre sobre todo para el libre mercado. La economía tiene formas nuevas de circulación de capitales, y hay un alejamiento del paradigma de los años 30 que tiene que ver con la protección, la conducción y la planificación, sobre todo en el plano del ordenamiento territorial
primordial cuando estamos hablando de la relación hombre-naturaleza. La siguiente, por favor. Bueno, voy a saltarme una que otra cosa porque son demasiadas diapositivas. Bueno, dice aquí, el auge del liberalismo económico avanzado tiene que ver con la competitividad, eso es parte del modelo económico que estamos, del que estamos siendo parte. Hay una manipulación de la verdad unitaria y totalizadora y se presta a una práctica unitaria y totalizante de los gerentes del sistema. Este punto es también sumamente importante por el hecho de que cuando tratamos de unificar conocimiento, partimos de formas de generación del conocimiento fragmentario, y cuando queremos establecer los nexos, ahí es donde fracasan los esfuerzos colectivos. Vamos a ver al final una serie de propuestas respecto a este punto. Los tipos de saber, hay dos tipos de saber, y es propiamente un arribo hacia el tema, el siguiente aspecto que nos toca revisar. Hay dos tipos de saber: el positivista, que es la utilización técnico-utilitaria del conocimiento, y el crítico, que tiene que ver con la formulación o el cuestionamiento de los códigos establecidos y los sistemas del sistema mundo capitalista. Bueno, vamos a ver el siguiente, por favor. Hay una disminución de funciones de regulación. Dice aquí, hay una conversión de los administradores en autómatas. La información dirigida por expertos, existe una clase dirigente que son los que toman decisiones, ahí les llaman decididores, y existe una automatización de lo social a través de redes flexibles de juegos, una deslegitimación de los grandes relatos, que es lo que decíamos al principio. Aquí hay una breve reseña de lo que Thomas Kuhn hace respecto al manejo de los paradigmas que él, según explica en su libro, se ponen en cuestión para dar paso a una revolución científica. La naturaleza de la ciencia normal, ¿no?, que tiene que ver con esa etapa en la que se estabiliza el conocimiento por un cierto periodo hasta que no es puesto en cuestión el paradigma y da paso a otro. Hay una prioridad entonces de los paradigmas en esta etapa. La crisis y la emergencia de teorías científicas se manifiesta cuando no hay heterogeneidad y no hay discrepancia, y entonces hay una estandarización del conocimiento. Las revoluciones científicas entonces son parte de la naturaleza y la necesidad del conocimiento, y hace referencia también al cambio y la resolución, el progreso y la evolución de la ciencia. Bueno, y entonces aparecen una serie de operaciones de limpieza, dice él, de focos normales de investigación científica, de resolución de enigmas a través de la búsqueda y encuentro de nuevos órdenes, y la ciencia normal entonces se produce en conjunto las tres anteriores: abrir nuevos territorios, despliegue de orden y poner a prueba las creencias aceptadas. En el siguiente cuadro dice, bueno, se establecen una serie de relaciones entre reglas, paradigmas y ciencia normal, que es algo así como la aceptación temporal de los paradigmas. La ciencia normal entra en dificultad para descubrir nuevas reglas, y existe una dislocación entre teoría, conceptos y facticidad pedagógica. Los paradigmas se convierten entonces en estatus anteriores al de las reglas y los supuestos compartidos. Vamos a pasar más, por favor. Bueno, en el caso de las revoluciones científicas se presenta entonces un reemplazo total o parcial de un conjunto de conocimientos, y hay un cese de satisfacción de problemas de medio ambiente creado. Existe entonces el cambio de visión cuando esto ocurre, cuando sucede una revolución científica, un cambio de visión del mundo. El hombre ve lo que conceptúa, y dice aquí hay un paréntesis en donde se incluye un aspecto que me parece importante para empezar
hablar de esta etapa de formación de tipo positivista y que tiene que ver con la teoría de Wittgenstein. ¿Quieres hablar más fuerte porque atrás no te escuchan? Sí, bueno, entonces el lenguaje forma parte de las nuevas circunstancias en las cuales se dice, por ejemplo, el hombre no piensa a través de ideas, sino de palabras. ¿Sí? Esta es una propuesta muy interesante que hace referencia a una nueva etapa en donde el campo semiótico juega un papel clave para la comprensión de la realidad, la nueva realidad, la imagen, la dimensión de la imagen. Bueno, la siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, aquí me toca meterme en este punto tan complicado. Hay un texto muy importante sin el cual sería prácticamente pues incompleta la interpretación de la modernidad. Martin Heidegger en un artículo que publicó con el nombre de Sendas Perdidas hace referencia a algunos rasgos fundamentales de la modernidad. Y para establecer entonces estos rasgos menciona cinco aspectos: su ciencia, la técnica maquinista, la colocación del arte en el campo visual de la estética, es decir, la conversión del arte a estética, el concebir y realizar el obrar humano como cultura o política de la cultura, es otra conversión que se da en la época moderna, y una cosa que le llama él desdeificación o desdivinización. Y hay un sexto punto que me atreví a colocar aquí, aunque no forma parte de la propuesta original, que es de Bolívar Echeverría, y hace referencia a esto que él denominó la estatalización de lo político. Este último punto es una propuesta de él a sabiendas, bueno, sabe que uno de los traspiés, de los grandes apoyaderos que tuvo Heidegger fue precisamente el tratamiento de lo político. Y precisamente en eso consiste la propuesta, de hacer referencia a la conversión y